Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Estamos estudiando esta escena del horno de fuego, donde espero yo que entenderemos la razón por la cual en nuestra vida cristiana algunas veces el fuego se hace presente. Quisiera empezar recordando acerca de la vida de un hombre que Dios le planteó un gran tesoro en el proyecto que tenía para él y le dijo que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Sería inagotable tratar de entender todas las aristas que giraron alrededor de esta invitación que Dios le hace a Abraham y todos los riesgos que hubo en el camino hasta que se concretó este plan a través de su hijo Isaac y eventualmente de su hijo Jacob y eventualmente las 12 tribus y cómo Dios fue alineando cada vida para que esta promesa que le había hecho a Abraham se llegara a concretar, literalmente cientos de años después. Pero hoy vamos a prestar nuestra atención en cuanto el temor puede llegar a influir en el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. El temor es un enemigo muy conocido de cada uno de nosotros, pero sus tentáculos no siempre los logramos distinguir trabajando en nuestras vidas. Dice la Biblia que Abraham pasó un momento en su vida de extremo temor, porque todo lo que veía, todo lo que oía y todo lo que lograba considerar a partir de sus emociones y sus sentidos, solamente despertaba el temor y lo justificaba. Lo que ves con tus ojos, lo que oyes, los rumores, lo que inclusive después de recopilar todos los factores que a través de los sentidos entran, analizas y la conclusión te invita a caer en mayor profundidad de temor. Abraham tenía una decisión que tomar y él, como explicábamos la semana anterior, echó mano de la doctrina. El temor puede causar estragos en la vida cristiana o puede ser un trampolín que te impulsa a mayor crecimiento. Puede ser un gran aliado. De hecho, el apóstol Pablo dice que todos los días se enfrentaba a grandes luchas, de afuera peligros y de adentro temores. Los grandes héroes de la fe caminaron a través del temor. Y el temor en sí mismo lleva a castigo, dice primera de Juan 4. El temor tiene una paga muy cruel en nuestras vidas, cuando lo escuchamos y obedecemos. Pero también el temor puede ser una catapulta que te impulse a hacer lo correcto en momentos en los que estás desprevenido. No siempre estamos conscientes del siguiente paso que debemos dar. Y muchas veces Dios tiene que permitir ruido alrededor nuestro. Ruido como rugido del león alrededor nuestro, para regresarnos al camino del cual nos hemos extraviado o del cual hemos dejado de estar pendientes. Bien sabemos que vivimos en una batalla cotidiana, pero no todos salimos a diario preparados para luchar esta batalla, porque lamentablemente somos negligentes en nuestra naturaleza y a veces olvidamos que estamos expuestos al ataque en medio de la batalla. Y es por eso que Dios tiene que despertarnos con alertas de ruidos, de peligro que se aproximan. Pues así ocurrió en la vida de este hombre a lo largo prácticamente de todo su ministerio. Y Dios lo invitó a profundizar en la fe a partir del temor. Es curioso que las invitaciones que Dios te hace vengan envueltas en un material del cual jamás puede sospecharse que hay una gran bendición detrás. Pero dice la Biblia que Abraham no consideró lo que él veía, lo que oía, lo que analizaba. No consideró realmente lo que le estaba diciendo todos sus sentidos,
sino que al contrario, no dudó, sino que se fortaleció en fe. En este episodio de la vida de Abraham, nosotros logramos distinguir también a uno que saca provecho siempre del temor, que es nuestro enemigo, el enemigo de la humanidad, el enemigo de siempre, Satanás. Dice la Biblia que él es padre de mentira y que él busca a través del látigo del temor sacar de la carrera a los creyentes. Él es un gran estratega y él tiene un modelo de operación. Los investigadores de crímenes logran, después de varios acontecimientos, predecir cuál será el siguiente atentado de un criminal. ¿Cómo lo hacen? Pues siguiendo las marcas de sus crímenes anteriores, sacando patrones, factores comunes, costumbres que tenga, lugares que frecuente, edades de las víctimas, modo de afectarlas, etc. Toda esta información va formando una especie de predicción hacia el futuro. Y ellos pueden saber cuándo o por dónde va a venir el siguiente ataque en función de los ataques previos. ¿Por qué? Porque hay costumbres. Bueno, curiosamente, nuestro principal enemigo, el diablo, tiene un modo de operación. Lo vimos saltar a escena en el Génesis, cuando tomó a Eva y se le acercó. Hay un primer detalle acá, que cuando el diablo se acerca a ti, tú no sientes deseo de salir corriendo, amedrentado y asustado, como pensarías que podría llegar a pasar si el príncipe del infierno se presenta delante de una persona. Lo lógico es que creas que vas a morir de un infarto al verlo. Pues curiosamente no. Cuando se acercó a Eva, se acercó de una manera amigable e inofensiva. Dice la Biblia que la serpiente era astuta. No vayamos a pensar que él no tiene un plan y una forma eficaz de operar. Cada paso que da está perfectamente balanceado, planificado. Él no desperdicia absolutamente ninguna de sus intenciones. Cuando se acercó Eva, se acercó sabiendo lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, conociendo las debilidades de su víctima. Y se acercó, ya conocen la historia, y le preguntó acerca de algo que en su corazón ya había cierta duda. Cuando Dios le prohíbe a Eva no tomar del fruto del árbol prohibido, Eva quedó con la incertidumbre de por qué no. Y Satanás observó esto y por ahí planteó su ataque. Y en su ataque, él nunca hizo una invitación directa a desobedecerle a Dios, sino hasta que ganó confianza con ella. Y se acercó de manera suave y amigable y le dijo: con que se te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer empieza a hablar con él. La mujer no huye asustada, espantada del diablo. Una mujer llena de inocencia, acostumbrada a lo bello, no salió corriendo. ¿Por qué? Porque él se acercó de una manera que no podía ser distinguido dentro de todo lo hermoso que ella estaba acostumbrada a ver y escuchar. Más adelante en la historia, la serpiente le vuelve a hablar y le propone y le dice: no moriréis cuando comas de este fruto, sino al contrario, el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Vas a tener grandes beneficios. Hemos visto este modo de operación en las tentaciones que él sale y como dato curioso, es difícil encontrar en la Biblia ataques directos de Satanás a una persona, donde él mismo sea quien está llevando la batuta de manera frontal. De hecho, se me hizo muy difícil encontrar esto a partir
de este punto en el Génesis, lo vemos también en Job 1, volver a aparecer él en primera persona. Sí sabemos que ha estado presente durante todos los 7,000, 8,000 años de historia, pero de manera presencial, de manera directa, él en primera persona, es difícil encontrarlo en la Biblia actuando. En Job 1, dice la Biblia que se presentó delante de Dios y le conversó también. Y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está hablando el diablo en primera persona. Esa es su voz. No encontramos un ser confrontativo, ni siquiera intimidante. Cuando él se acerca a Jesús en Mateo 4 y en Lucas 4, en las 3 tentaciones en el desierto, él esperó durante 40 días. Además, esperó durante 33 años. Y en ese momento se acercó, porque dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y él se acerca interesado en la situación que Jesús está atravesando, de un hambre de 40 días. Y le propone, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Se muestra cercano a la situación y presto a ofrecer una solución para la situación. Y como les dije, no siempre trabaja de manera directa, pero sí de manera indirecta a lo largo de todo el tiempo. Siempre apelando, eso sí, a la antigua naturaleza del hombre, apelando a la necesidad por la que estás atravesando, apelando a las circunstancias que te tienen quebrantado, apelando a lo que tu naturaleza está exigiendo que sea satisfecho. Y Él se presenta con la solución, preocupado por ti. Siempre con mentira. Y como les digo, difícil encontrarlo trabajar de manera directa, pero indirectamente muchas veces. Si tenemos el ejemplo del mismo Pedro, podríamos decir que, si no el mejor, uno de los mejores amigos de Jesucristo. Un hombre que estaba completamente entregado al proyecto que Dios tenía para la iglesia. El hombre que abrió la iglesia a los gentiles y a los judíos en Hechos 2 y en Hechos 10. Un hombre que dejó todo por Cristo. Y dice la Biblia que cuando Jesús anuncia que va a ser entregado para la muerte, dice que Pedro lo llamó aparte, preocupado por Jesús, consciente de su sufrimiento y con una solución. Lo tomó aparte, comenzando a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y aunque es Pedro el que está hablando, quien está detrás gobernando la situación es el enemigo de nuestra alma. Y Jesús lo sabe. Y por eso le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No uses a Pedro para tropezarme. Estás apelando a tus viejas trampas, las mismas desde el Génesis, para ofrecerme una solución que solamente es mentira. No pones en la mira las cosas de Dios. Cuando tentó a Eva, no puso en la mira lo que Dios le interesaba. Le ofreció a Eva lo que a ella le interesaba y lo disfrazó de que esto estaba en perfecta armonía con lo que Dios quería. Al igual en Job 1 lo vimos haciendo lo mismo y lo vimos en las tentaciones del desierto, presentando una propuesta. ¿Cómo distinguimos esta propuesta? Tiene un modelo de operación. Si hacemos el trabajo de un detective, empezamos a ver un patrón de operación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es la misma forma en que te va a atacar, te ataca y te atacará a ti. No cesará de hacerlo. En el lecho de muerte, segundos antes de que te encuentres para siempre con tu Salvador, ahí va a estar Él
buscando robarte lo que siempre ha buscado robarle a todos los creyentes de la historia: su confianza en la palabra de Dios. ¿Cuál es este modo de operación? Bueno, primero se presenta de manera amigable. Nunca vas a tener deseos de huir del diablo. Así como piensas que en las películas ocurre, Él no se presentará de una forma que te espante. Al contrario, va a ser de una forma que tú mismo le abras la puerta. Una forma en la que tú mismo permitas que Él avance en tu vida. Segundo, confunde la situación. Toma la circunstancia y la confunde. Te la presenta de una forma que es confusa de observar. Con que se os ha dicho y cambió lo que Dios había dicho. ¿Tienes hambre? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y confunde la situación. Y Jesús sabe que Él es Dios en el cuerpo de un hombre, tiene el poder para convertir las piedras, y Él confunde y lo invita a hacer algo que, aunque tenía el poder de hacerlo, no debía hacerlo. Porque Él no podía tomar la deidad y usarla a su conveniencia. Cuando en Filipenses 2 dice que se despojó de sí mismo, quiere decir que se despojó de su deidad para ser hombre. Y no podía hacer trampa. Cuando Él estaba en la cruz, la tentación constante fue a echar mano de su poder de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Desciende. Por supuesto que podía descender, pero no echó mano de nada de su deidad. Satanás confunde la situación y a través de Pedro también vuelve a confundirla y le dice: Jesús, que esto no ocurra, mejor continuemos el ministerio, crezcamos, extendamos hacia Europa y Asia, sigamos adelante. Hay mucha gente que sanar, hay mucho proyecto por delante. No vaya a ser que te maten efectivamente. Y confunde. Tercero, en medio de la confusión, ahora sí hace su especialidad. Plantea una mentira. No. No es como Dios dijo. No es así, Eva. No va a ocurrir esto. No, al contrario, sabe Dios que si tú comes del fruto, vas a ser como Él. Al contrario, vas a saciar tu hambre. Jesús, vas a tener libertad de continuar tu proyecto. Plantea una mentira. Y por último propone la trampa que te destruirá. Si recuerda Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo primero que hace es quita tu confianza en la palabra de Dios, te separa en tu comunión con el Señor y luego se aboca a destruirte. Ese es su modo de operación, su modelo de trabajo. Y estamos estudiando en este capítulo 3 de Daniel una situación que calza perfectamente dentro de este modelo de operación. 3 varones en Babilonia, a donde no vemos a Satanás obrando de manera personal, pero sabemos que él no necesita hacerse presente. Él usa personas. Él trabaja detrás de sus siervos, de sus hijos. Y dice la Biblia que aquí se presentó detrás de Nabucodonosor. Y en Daniel 3:14 dice que habló Nabucodonosor y les dijo, fíjate en el patrón que empieza Nabucodonosor a seguir. Primero habla, no castiga, se acerca hablando. En cierta forma, siguiendo hasta un patrón de compasión en su forma de ser. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Quiero ayudarles. Estoy dispuesto a echar a andar la música nuevamente. Si ustedes están dispuestos a adorar la imagen, y olvidamos este tema acá. Pero si no, la propuesta de Satanás siempre tiene un si no. Si no lo haces, si no haces lo que te estoy diciendo, vas a sufrir muchísimo. Si no haces lo que mi consejo te invita a hacer,
Estás solo y a la deriva y te vas a hundir. Si no echas mano de lo que te estoy planteando y ahora, pareciera una oferta de esas que vence en los siguientes 60 minutos, si no, vas a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Toda propuesta del diablo tiene una salida exitosa y un horno de fuego detrás. Si no sigues mi consejo, vas para el horno de fuego. Y ahí, ¿quién será el Dios que te saque? Pregunta retórica, ninguno. Habló el rey. Esto se llama una conversación con el diablo. Las conversaciones con el diablo son más comunes de lo que pensamos. Lamentablemente tenemos muchas conversaciones con él y con la estructura angelical que él ha dejado. Ocurren en nuestra mente. No tienes que hablar, no tienes que escuchar una voz para tener una conversación con el diablo. Así como ellos estaban conversando con un medio de tropiezo a la voluntad de Dios, así a diario nosotros somos invitados a entrar en una conversación en nuestra mente. Y ocurren de manera inconsciente. Y él empieza a insertar ideas en tu mente sin que tú tengas previsión de ellas. Porque ninguna se presenta como un veneno destructivo desde la puerta, sino como una especie de caballo troyano, donde tú lo recibes como la opción, como el regalo que es. Una conversación. ¿Sí viste en el interrogatorio que hace Nabucodonosor a estos jóvenes? Hace 3 preguntas. A través de las preguntas, lo mismo con Eva, a través de las preguntas, lo mismo en Job, lo mismo con Jesús, lo mismo con Pablo en Hechos 20, lo mismo. Lo que está haciendo es articulando su ataque. Él empieza a preguntar, ¿cómo estás? ¿Te sientes solo? Dime la verdad. ¿Te parece que a tu edad está bien estar solo? ¿Te parece que después de todo este tiempo tú merezcas andar en el carro que andas o en el metrobús? ¿Te parece que después de tantas oportunidades que has tenido en tu vida, tú eres realmente una persona que deba sufrir en un matrimonio como el que tienes? Él empieza a acomodar los cañones, esperando tu reacción. Y cuando tu reacción no es esconderte detrás del escudo de la palabra de Dios, automáticamente estás en la mira sin oportunidad de defensa. El mismo patrón que usó con la serpiente está usando con ellos. Empieza con un conversatorio. ¿Es verdad que ustedes quieren tomar este camino? ¿No están dispuestos a cambiar este camino? Yo sé que ustedes tienen un Dios en el que confían y todo lo demás, pero en este caso ese Dios no va a ser suficiente. Van a ir a un horno y no hay Dios que los saque de ese horno. Un conversatorio, le roba la confianza, pone la atención sobre, cierto, el horno, ¿qué va a pasar? Empiezas a imaginarte tu futuro allá sin Dios. Y tú dices, es cierto, no tengo seguro. ¿Y qué va a pasar? Y no tengo un plan de pensiones, ¿qué va a pasar? ¿Y si mi hija se cae? ¿Y si se daña el carro? ¿Y si esto y lo otro? Y empiezas a ver tu futuro y tú solo a la deriva. Y efectivamente, señor diablo, muchísimas gracias por advertirme lo increíble que a tiempo haya usted ayudado. ¿Y cuál es la imagen que debo adorar para yo evitar esta consecuencia tan terrible? Te presenta una visión del futuro sin Dios, siempre buscará robar tu confianza. Los apóstoles, acostumbrados a caminar con Jesús, venían de ver milagro de multiplicación de panes y peces. Se suben en la barca y la barca empieza a hundirse y ellos temen. Se llenan de temor.
Despiertan a Jesús. Y Jesús les reclama y les dice, ¿por qué temiste? Hombres de poca fe. No iba a pasar nada. Las olas, el mar, el barco, el viento. Escuchaste la voz del que te pintó el futuro sin mí en medio sosteniendo tu vida. Si recuerdas al siervo de Eliseo frente a aquel ataque de los sirios en Samaria, y Eliseo le dice, Padre, abre los ojos para que él pueda ver la realidad de lo eterno alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque todo le estaba diciendo a él, teme y huye. Hay un horno, debes tomar el camino opuesto. Hay un horno que dice, perderás todos tus bienes. Y la trampa mentirosa del diablo te dice, endeúdate mejor, pide prestado, porque si no perderás todos tus bienes. Hay un horno que dice, perderás el negocio. Y la trampa mentirosa del diablo te dice, miéntele al cliente, ofrécele lo imposible con tal de que firme ese contrato. Luego veremos. Hay un horno que te dice, te quedarás solo, mira tu edad. Y la trampa mentirosa dice, búscate una pareja, no importa cómo, ni cuánto tengas que dejar en el camino. Muchos llegan a este punto, muchos llegamos a este punto. Todos en la vida cristiana vamos a pasar por distintas situaciones de este tipo. Lamentablemente, no todos avanzan a la siguiente estación. En la mayoría de los casos, pierde la confianza. Identifica la voz del diablo, le escucha como un amigo y atiende su consejo. Y se postran a adorar la imagen. ¿La imagen qué es? Aquello que no es Dios. Aquello que tú piensas en la trampa mentirosa que te sacará adelante de la situación. Muchos no avanzan y caen en la tentación, pero sí hay otros que presentan o que presentamos la fiel defensa. Y lo estudiamos la semana anterior en la doctrina que el apóstol Pedro dejó en 1 Pedro 3. Y dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No escuches esa voz, no te amedrentes. Que te quedarás sin negocio, que te quedarás sin bienes, que vas a dormir debajo de un puente, que vas a ir a tener que pedir limosna y tus hijos van a tener que vender flores. No te amedrentes por temor. Usa ese temor para santificar a Dios, el Señor, en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa. Santifica a Dios. No corras amedrentado a arrojarte a los pies de la imagen. Santifica a Dios, santificar a Dios. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa santificar a Dios? Dios no es santo porque yo tengo que santificarlo. Bueno, el concepto de santidad tiene que ver con estar separado. Lo que está diciendo Pedro es, separa a Dios, separa sus promesas, distingue dónde está la verdad y dónde está el ruido de la mentira alrededor de todas las promesas. Dice la Biblia que hay muchas voces en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Tienes que aprender a distinguir de todas las voces que estás escuchando, cuál es el consejo de Dios que te sacará de la situación. Y para santificar a Dios, para dejarlo solo, Pedro está diciendo, no te amedrentes, la situación vendrá, será escalofriante, eso sí, la propuesta se verá real, es más, si la analizas, es completamente real desde el punto de vista natural. Si el barco se está hundiendo, si las olas nos anegan, sí es cierto, nos vamos a hundir. Sí es cierto, hay un horno, señor Nabucodonosor, ya lo vi, lo oigo, lo veo, lo percibo, está caliente. Y yo sé que lo vas a cumplir porque conozco quién eres. Destruiste toda Jerusalén, la incendiaste. Sé que no tienes reparo en asesinar a nadie. Lo veo.
Es tangible, es cierto lo que veo. Abraham dice en la Biblia que vio su cuerpo como muerto de casi 100 años. Era obvio, y la esterilidad de la matriz de su esposa. Era obvio que la promesa no se podía cumplir por los medios naturales. Era lógico, era visible, era tangible para él. Sin embargo, santificó a Dios el Señor en su corazón. Dijo, voy a quitar todos los ruidos, los obvios, los consejos, inclusive de los seres amados como Pedro, que me dicen, Señor, ¿por qué no reconsideras? ¿Por qué no buscas otra opción? Santificó a Dios en su corazón. Número 1, reemplazó las emociones con promesas. Quita todo lo que sientes, busca la promesa. El temor te dice, quedaré en la calle. La fe te dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y de esta manera el temor mentiroso se disipa con una promesa verdadera. Quedaré solo, dice el temor, quedarás solo. ¿Qué dice la promesa? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el creyente que quiere santificar a Dios en su corazón agarra la promesa y dice, no me importa lo que veo, lo que oigo, lo que olfateo, lo que percibo, la sumatoria en mi cabeza, no me importa lo que veo en mi presupuesto, lo que veo por ningún lado. Lo que ahora voy a ver es la promesa de Dios. Eso es santificar a Dios en el corazón. El temor dice, eché a perder el plan, me equivoqué, dañé, fallé, pequé, eché a perderlo todo y ya no hay esperanza. Pero la fe dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Estoy dispuesto a volver a empezar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es santificar a Dios, el Señor, en sus corazones. Y eso fue lo que hizo Sadrac, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estamos determinados. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ¿sabes qué, rey? Y si no nos libra, quiere que sepas, oh rey, que no vamos a doblegarnos delante de tu propuesta basura. Que tenemos un Dios que se merece que muramos esperándolo. Si no responde, que no responda, porque algún plan mayor ha de tener si no responde. Pero Él es digno de que yo muera calcinado esperándolo. Eso es santificar a Dios en tu corazón. Y como regalo maravilloso, dice la Biblia, que la verdad nos hará libres. Libres. En la puerta del horno de fuego ellos eran libres. Y lo único que podían esperar era que Dios hiciera su voluntad, que es lo que más les convenía. Cuando tú tomas la propuesta mentirosa del diablo, lo primero que pierdes es tu libertad y te vuelves un esclavo del pecado. Qué hermosa sinfonía cuando un creyente se determina y dice, no me importa lo que se ve, no me importa lo que se oye. Creyentes que defienden con mansedumbre y reverencia la esperanza que hay en ellos. Pero aquí no terminó. De hecho, aquí empezó el verdadero ataque. Y eso es lo que debemos entender. Pensaríamos que Satanás se devolvió a su casa llorando, amedrentado. Estaban definidos en su fe. No. Viene la ira del rey. Antes solamente fue una propuesta tipo tentación amigable. Fue en buena onda el diablo, como diciéndote, vayamos por la ruta corta, donde tú me obedeces y ya está, te conviertes en mi esclavo. Pero cuando los vio firmes y cuando te vea firme en tus convicciones, ahí sí se arrolla las mangas.
y dice así, con que es por fe tu vida. Ok, entonces Nabucodonosor, versículo 19, seguimos avanzando, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Se llenó de ira. ¿Cómo? ¿Antes no estaba lleno de ira? Estamos viendo aquel que destruyó Jerusalén, aquel que destruyó los adivinos y sus casas, aquel que tenía un horno de fuego para todo aquel que no hiciera lo que él quería que hicieran, y aquel que dentro de poco veremos enviando descuartizar todos los que le desobedecen. Ese era el estilo de Nabucodonosor, era a la fuerza. Pero dice la Biblia que ahora se llenó de ira. Si antes no estaba lleno de ira, ahora, al ver su reacción, él no corrió amedrentado a esconderse en su palacio. Eso es algo que tenemos que entender como creyentes. Cuando te determinas, no te extrañes del fuego de prueba que ahora sí viene sobre tu vida. Cuando te determines a leer la Biblia, a memorizarla, a testificar, no te extrañes de que en lugar de facilitarse las cosas, empiezan a complicarse. Y dice la Biblia que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entendemos 7 como número de perfección en la Biblia. Básicamente lo que hizo es capacidad máxima en ese horno. A todo lo que dé, por favor. Fuego, como nunca antes visto fuego sobre ellos. Hay un detalle que no notamos a simple vista cuando leemos este párrafo. Y es que estamos en un tiempo de hace quizás 2500 años, donde yo no voy al horno y le doy en el más pic, 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 7 veces. Y al segundo ya está en 7, está la aguja acostada. Ni siquiera ring, 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 como los barcos de antes, y empieza la máquina de vapor a generar calor. No. Era un tiempo donde tenían que atizar el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás haciendo bien las cosas, empiezan a salir mal las cosas. Y hay un periodo de tiempo adrede que ocurre para que el temor se encienda como nunca antes dentro tuyo. Quizás ellos estaban esperando. ¿Por cuánto va? No, está en 5, 6, ya casi llega a 7. No. En ese tiempo, ¿cuántos pensamientos pudieron haber pasado por sus cabezas? ¿Qué clase de espectáculo estaba ocurriendo delante de ellos para amedrentarlos? ¿Cuántas veces este tipo de cosas empiezan a ocurrir? Y oyes de rumores que la empresa está quebrando, que me pagaron el salario tarde, ya vi que esta gente lo que está vendiendo y a mí me van a dejar fuera y están partiendo la unidad y están vendiendo la casa matriz y esto y lo otro y aquí y allá. Y empiezan ruidos alrededor de todo, como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes santificando a Dios en vuestro corazón. ¿Qué pasa todo el tiempo que tenga que pasar? ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel de Filipo a medianoche cuando no podían dormir del dolor que tenían de las heridas? No estaban pensando en lo que vendría al día siguiente, estaban cantando himnos y orando. ¿Qué hacía el apóstol Pedro aquella noche que el ángel lo sacó de la cárcel, dormido entre 4 guardas? Estaba dormido. No estaba pensando en que lo iban a decapitar. Herodes ya había decapitado a su hermano del alma Santiago, a Jacobo. Sin embargo, estoy a las puertas del horno. Y sí, hay que esperar hasta el día siguiente. Hay que esperar. Y en medio de la espera estás viendo cómo levantan tu horca, como Mardoqueo vio la horca que Amán estaba levantando y tenía un título que decía, aquí yacerá Mardoqueo.
Y él veía cómo estaba quedando la horca donde su propia cabeza iba a quedar colgada. Y él solamente santificó a Dios en su corazón. Y dijo, quitaré todo el ruido. Es más, no me sirven los ojos, voy a dejar de voltear a ver eso. No me sirven los oídos, dejaré de escuchar. Me aislaré. Me esconderé en la palabra de Dios. Iré al lugar de refugio. Me meteré en aquel ático cerrado donde solo Dios y yo estamos. Y allí disfrutaré mi vida mientras el horno de fuego está siendo calentado. 7 veces, justo se ordenó que se calentara a capacidad máxima cuando ellos decidieron hacer lo correcto. ¿Qué invitación pudieron haber tenido de, viste, obedecer a Dios no nos llevó a librarnos de esta situación, más bien nos llevó a peor. Antes íbamos a quemarnos por lo menos en 1, ahora es en 7. Cuando todo está mal, quiero que sepas algo. Aún se puede poner peor. Se puede poner peor. Pero volvemos a la doctrina. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Que lo pongan no en 7, que lo pongan en 20. ¿Quién podrá hacerme daño si yo sigo el bien? Y esto era lo que ellos estaban conversando entre los 3. Chicos, no vuelvan a ver ese horno. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Por cierto, no bastó con el horno en 7, sino que mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entrar atados. Digo, ¿cuál es el punto? ¿Para qué me quieres atar? Me vas a tirar en un horno que voy a hacer quemado a las puertas. ¿Para qué atado? Para que sufras más. Y las cosas empiezan a subir de calor y de nivel. Y el creyente que es fiel ve cada vez más lejos la respuesta. Pero en su corazón está muerto. Lo que tú digas, Dios, santificado el Dios en el corazón. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los prepararon. Con la ropa que andaban, ahí mismo los ataron y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Fueron echados al horno. Fueron echados al horno. Habiendo hecho lo correcto, fueron echados. ¿Sabes qué significa? Que el diablo te odia. Y el diablo se odia, y el diablo odia a Dios, y él odia todo lo que parezca a Dios. Pero mayor es el que está en nosotros, que es el que está en el mundo. Deja que su lucha sea Dios quien la tenga con él. Y si él quiere usarte como instrumento para hacer sufrir a Dios, Dios defenderá la situación. Atados, tirados en un horno, calentado al máximo, ambiente propicio para un milagro. A veces nosotros los creyentes decimos, bueno, es que ya no puedes ponerse peor la cosa, y lo que me alienta, ¿sabes qué es? Que antes del amanecer es el momento más oscuro. De esas cosas que dicen en Instagram, ¿no? Y pronto va a amanecer, y no amanece, se extiende más y se extiende un año más. Y no amanece, cada vez más oscuro. Es el ambiente propicio para un milagro, y el milagro nunca ocurrió. Los tiraron en el horno. ¿Aún así estás seguro que quieres seguir a Cristo? La puerta está abierta. ¿Quieres seguir a un Cristo que permite dentro de su voluntad este tipo de situaciones? Fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué pasa si Él efectivamente permite, no aparece en la escena? ¿Qué tal si no viene lo que esperas?
no viene lo que pintaste, que iba a llegar justo en ese momento y alguien, no sé cómo, el horno se iba a apagar, iba a venir una gran lluvia, no sé cómo te imaginas la salida, pero ¿qué pasa si no ocurre? ¿Y qué tal si no responde? Quiero hacerte una pregunta, ¿ya eres salvo o no? ¿No es eso suficiente? Digo, vas para el cielo. Eternamente estarás rodeado de una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Esto será solamente una memoria, algo que hasta contemos con risas. No, y tenías que verlo cuando estábamos en lo del horno, y no, y ahí vino aquel otro bravísimo y nos empujó y nos tiró. Será solamente un recuerdo a la luz de lo eterno, lo que sea que estés viviendo hoy. El problema más grande que tengas hoy, ya eres salvo. El problema más grande que tenías fue resuelto en la cruz, si es que ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. ¿Sigues a Dios para su sola gloria o para tu respuesta? Los que están en el teléfono, espero que estén viendo la Biblia. Si no, les voy a pedir que salgan del lugar, porque estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Sigues a Dios para su sola gloria o lo sigues esperando respuesta? ¿Lo sigues para que no te saquen? ¿Lo sigues para que te traiga el regalo que estás esperando? ¿Para qué lo sigues? Para eso sirven los hornos, para que te definas. Para eso están las pruebas, para eso está el calor del fuego, para que te definas. Bueno, seguimos avanzando. Daniel 3:22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. ¿Por qué Dios aclara esto? Porque quiere prevenirte algo. Que el fuego sí quemaba. Era fuego de verdad. Tan de verdad que aquellos varones robustos que Nabucodonosor escogió para que tiraran a los hombres al fuego, se quemaron sin necesidad de entrar al horno. El fuego no quema cuando lo tocas. El fuego quema cuando percibes su calor lo suficientemente cerca. Y un horno de fuego de este tipo ya quemaba desde lejos. Tanto que los quemó a ellos, a los varones fuertes. Es curioso este tema. El fuego es usado en la Biblia de muchas maneras. Y sobre todo por Dios. Es un elemento increíble. Es un elemento que Dios usó para juicio. Recordemos Sodoma y Gomorra, descendió fuego del cielo. Recordemos el altar de Elías, cuando se enfrentó a los profetas y sacerdotes de Baal. Y del cielo descendió fuego y consumió el holocausto. Pero recordemos también la zarza ardiente que hubo en el Éxodo cuando Moisés distinguió algo a lo lejos y le llamó la atención un fuego que no consumía. Y se acercó a ver por qué razón la zarza no se consumía en el fuego, pero era fuego. Recordemos también cuando Moisés sale junto con el pueblo de Israel y va por el desierto, hay una columna de fuego que sale del tabernáculo e ilumina el campamento de noche. Es fuego. La Biblia dice que a todos los que rechacen a Jesucristo como su Salvador, los está esperando un lugar que arde en fuego y azufre, que es el infierno. Y es fuego. Dice la Biblia que habrá un tribunal de Cristo donde todos nosotros los creyentes seremos evaluados en nuestras obras y el fuego tomará todas nuestras obras y las quemará si se hicieron desde nuestras intenciones incorrectas, o las purificará si se hicieron por medio del poder de Jesucristo. El mismo fuego, la madera, el heno y la hojarasca se queman en el fuego. Y el mismo fuego, al oro, a la plata y las piedras preciosas, lo purifica. El mismo fuego
Qué elemento tan increíble. Y aquí estamos viendo un fuego que está a todo dar y que sí quema hombres, puesto que quemó a estos tipos en la puerta. Dios no desperdicia ninguna explicación en su palabra y nos está advirtiendo que sí era fuego. Pero curiosamente, dice en el versículo 24, que el rey Nabucodonosor se espantó. Algo ocurrió que lo sacó de control. Sus emociones se alteraron de inmediato. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: ¿es verdad, oh rey? Y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Cómo el rey podía observar esto? Es curioso, porque un horno pues no se puede ver desde afuera. Asumo yo, siendo que el horno tenía puerta, que había un espectáculo en ver a la gente quemarse. Y ese horno tenía alrededor alguna especie de ubicación desde donde podías ver de lejos hacia abajo lo que estaba ocurriendo en el fuego. Porque si lo tuvieras al lado no puedes verlo, obviamente, porque el fuego se escaparía del horno y la puerta estaba cerrada. Así es que Nabucodonosor, observando el espectáculo del creyente que está siendo destruido por sus convicciones, efectivamente observó un espectáculo. Y dice que vio un grupo de personas que se paseaban sueltos en medio del fuego, sueltos, paseándose. Eso significa que están caminando, que se están trasladando. Los que entraron atados a un fuego que quema desde lejos, ahora están andando en el fuego. Y el aspecto del cuarto, a pesar de que fueron 3 los que fueron echados, hay un cuarto que tiene un aspecto semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ellos salieron por sus propios medios. Los que habían sido tirados porque no podían caminar por sus propios medios, puesto que estaban atados, fueron quemados. Y dice la Biblia que los veía el rey caminar, paseándose sin sufrir ningún daño. Satanás miente y te deja saber que si no haces lo que él dice, vas a sufrir muchísimo. Pero todos aquellos que escogen abrazarse de las promesas de Dios se dan cuenta de que el horno es mentira, de que el horno no quema, de que el horno solamente quita las ataduras. Viste, entraron atados y luego se paseaban, caminaban libres, salieron por sus propios medios. Y no solo eso, dice que se juntaron a la puerta del horno los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, aquellos que había usado el diablo para acusarlos, que montó toda la treta, la trampa para que ellos cayeran en el horno. Todos demandaban razón de la esperanza que había en ellos. Todos se juntaron a ver qué estaba pasando para mirar a estos varones y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego había en ellas. El creyente que confía en el Señor sale de la prueba y ni siquiera huele a humo, a leña, porque se abrazó de las promesas. Y el Dios que puede hacer que descienda fuego del cielo y destruya ciudades como Sodoma y Gomorra, es el mismo que puede hacer que la zarza no se consuma. Y es el mismo que en un tribunal puede usar fuego para purificar.
Y eso es la bendición de esperar en el Señor. Por eso la amenaza Dios la permite. Por eso los permite esperar a las puertas del horno hasta que el horno llegue a nivel 7, mientras ellos están padeciendo la congoja. Porque Dios sabía que había ataduras que solamente dentro de ese horno podían ser quitadas. Y además solamente saliendo victoriosos como salieron, estos hombres, sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros, tenían esperanza de conocer a Jesús. Hay quienes están alrededor tuyo, que la única forma que conocerán que Jesucristo es verdadero es cuando tú te abraces de sus promesas y estés dispuesto a morir por ellas. Curiosamente, no morirás. Verás vida. Verás cómo Dios mismo, dice la Biblia que vino uno que tenía un aspecto como hijo de los dioses. Es la forma en la que un pagano describe la presencia de un ángel. Es más, en el versículo 28 dice la Biblia que él mismo dijo que Dios había enviado a su ángel. Entendemos nosotros que Dios mismo vino en su presencia corporal a honrar la fe de ellos. ¿Quieres ver un milagro? Bueno, invita a Dios a que salte en escena, confiando en su palabra. En el momento que sueltas su palabra y tomas la imagen que te está proponiendo el mentiroso, en ese momento Dios desempaca. Y dice, yo iba a ir a la tierra a resolver ese asunto, pero ya no puedo. Ya se echó a perder mi aparición, porque echó mano, porque tomó de lo que no tenía que tomar, porque confió en lo que no tenía que confiar. Y ya no tiene sentido de que yo aparezca en medio del horno, porque la honra va a ser para otra cosa. Sin embargo, dice la Biblia que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Guardar los mandamientos no es guardar el libro de la Biblia en la gaveta, no es guardar los discipulados en una carpeta segura en el drive. Guardar los mandamientos es tenerlos presentes en tu corazón, tener la palabra de Dios presente y a través de ella santificar a Dios en tu corazón y confiar en su propuesta, a pesar de que todo lo que se ve alrededor es opuesto. Eso es santificar a Dios. Y los que tienen mis mandamientos y los guardan, esos son los que me aman. Eso es lo que Jesús identifica como amor de un creyente. Y ellos, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres ver a Dios manifestándose en el área que sea que tú tengas en este momento un problema? Abrázate de la promesa y no la sueltes. Aunque caigas en el horno, no la sueltes. Y Él se manifestará, es su promesa. ¿Cuándo se manifestará? Bueno, cuando la situación traiga mayor gloria para su nombre. Y Él dijo, en esta clase de creyentes, yo sé que puedo esperar hasta que los tiren al horno para que mi manifestación sea absoluta y la gloria sobre mi nombre quede impresa y permanezca por generaciones, animando a toda la iglesia durante siglos de siglos, gracias a que ellos decidieron confiar en mis promesas. Por último, vemos la intención oculta de Dios. Sí, tenía malas intenciones. ¿Cuántas veces el diablo te hace pensar eso? No, es que Dios no me responde. Yo soy una persona que no, quizás no soy un santo, pero no soy un diablo. No soy mala persona. Pero Dios a mí no me trata bien. Él no me responde mis cosas. Él no atiende mis oraciones. Pues sí, Dios tenía una intención oculta. Por eso no te respondía en el momento. Por eso no se manifestaba en el momento, porque Él tenía una intención oculta. Dice la Biblia en el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach
y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Esa era la intención oculta. Dios quería engrandecerlos y vio en ellos el carácter y el temple y la fe suficiente como para meterlos en literalmente un horno de prueba, sabiendo que a la salida del horno les esperaría enaltecimiento, les esperaría mejores condiciones, los sacaría abundancia, pero no podían tomar atajos. El que toma atajos, ¿sabes qué le pasa? Se le repite el examen. Se le repite el examen. Y lo verás 6 meses después en lo mismo, 6 meses después en lo mismo. Y cada vez el horno más caliente y cada vez destruyendo más cosas y más y dando vueltas en el desierto de Israel por su terquedad de seguir quitando de delante de su corazón la palabra de Dios y poniendo lo que veía. Recuerda esto, llévatelo para tu casa. Si confías en Él, lo comprometes a manifestarse para honrar tu confianza. Lo comprometes, lo mueves a. Jesús mismo dijo, Dios, yo tengo que ir a ese horno. No puedo traer una lluvia. No puedo traer un viento que apague el horno. Es decir, sería muy poco. Estos tipos me comprometieron. Yo tengo que ir en persona. O sea, yo tengo que hacer algo extraordinario en sus vidas, porque su fe me compromete a hacerlo. Tienen fe nivel abrir el mar. No tienen fe nivel les envío un bote para que se vayan flotando en el mar. No, tuvieron fe suficiente como para que el horno de fuego no haga nada. ¿Quieres ver una manifestación asombrosa de Dios en tu vida? Bueno, requieres de una confianza asombrosa. Lo bueno del caso es que vas a tener oportunidades de sobra en la vida cristiana para identificar qué nivel de confianza tienes. ¿Cómo concluir esta enseñanza? Bueno, Pedro lo hace en un párrafo y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego no quema. Dice Pedro, el fuego no quema. Solo en el libro de Hechos fue a leer, estuve 2 veces en la cárcel a punto, y aquí sigo, estoy escribiendo la carta. El fuego no quema. He visto gente martirizada. Vi a Esteban morir apedreado, gozarse. Ya en la presencia de Dios, decir, ver el cielo abierto y la gloria de Dios. Lo vi amar. Vi a Jesucristo morir lleno de gozo. El fuego no quema. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No creas la mentira que te van a proponer diciéndote todo eso es idealista. La realidad es que mañana hay que comprar pan y hay que desayunar, ¿o no? Hay que echar gasolina, hay que pagar escuela. Bueno, sí sabes, Dios está vigente hoy en esas situaciones, en cada una de ellas. Hace unos años, 4 años, digamos, pasé una situación bien, una prueba bien dura en mi vida, de las más duras que he tenido. Justo de tomar una decisión increíble. Después de tomar una decisión increíble para Dios, donde yo esperaba bombos y platillos y fiesta y honra y gloria, me di cuenta que ya no podía pagar mi apartamento. Y lo tuve que entregar. Y literalmente irme a vivir en la casa de una persona que me recibió junto con mi esposa y mis hijas. Hay hornos de fuego que no queman. Ese es uno de muchos que han pasado, que están pasando y que van a pasar. El fuego no quema. ¿Qué necesitaba? Necesitaba que se quemaran ciertas ataduras que yo, que mi familia, teníamos. Y el fuego las limpia.
El fuego las purifica. Y Dios mismo tiene que venir, hacer su maleta y decir, necesito ir a la tierra 3, 4 días a resolver un tema yo en persona. Yo mismo iré. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por eso se paseaban dentro del horno. Y si eran tan amigos como eran amigos, yo me los imagino empujándose uno al otro, tomando algo hirviendo y tratando de quemar al otro sin que se pudiera quemar, disfrutando la prueba. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué te esperará en el cielo? Si le permites a Dios mostrarle al mundo que te rodea que el fuego no quema, solamente purifica, solamente aclara la visión, solamente te quita las cargas de aquello que es inflamable. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que cuando Jesús llame, ahora sí a sus tropas de soldados, tú puedas tener la frente en alto y decir, yo esperé y ni siquiera llegaste, pero te esperé. Te esperé y te esperé hasta el final. Y aquí estoy en la revelación de tu gloria. Yo sabía que tú eras digno de que yo esperara. El temor proviene de la mentira. La mentira que el padre de mentira trae. No la escuches. Dios nunca te va a invitar a algo que te haga daño, a algo que te limite, a algo que te reduzca. Solamente te va a hacer crecer, te sacará en adelante. Quiero terminar con un pasaje que está en el Salmo, si no me equivoco, en el 66. Dice así, en el versículo 8, bendecid pueblos. Este es el mismo espíritu de Pedro. No se extrañen del fuego de prueba. Disfrútenlo. Disfruten ese momento. Es una experiencia única. Si lloran, lloren dando gracias, diciendo, Dios, gracias por este dolor. Porque aunque no quema, pues sí se siente su calorcito. Gracias, porque veo que ciertas cosas se están quemando, pero lo que es verdadero no se quema. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Está hablando alguien que salió del horno y dice, salí vivo, salí más liviano, salí renovado. Mi relación con Dios es real, no estoy hablando teoría. Cuando hablo de confianza, estoy hablando porque confié. Dice, Él preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Por qué? Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Cómo se afina la plata? Hay que derretirla en el horno para poder quitar aquellas impurezas que están. Eso hiciste con nosotros, Dios. Nos hiciste como plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Está hablando alguien que pasó por todo eso. Pasamos por el fuego y por el agua. No solo hornos, también inundaciones. Y nos sacaste a abundancia. Esa es la experiencia de aquellos que santifican a Dios el Señor en sus corazones. Los hornos los sacan a abundancia. El horno que sea que estés enfrentando o que vayas a enfrentar, quiero que lo veas como la invitación de Dios a salir en abundancia. Guarda la fe, porque el propósito del diablo a la puerta del horno es arrebatarte la confianza. Oremos.
Amado Dios, gracias. Gracias porque tenemos en quien confiar. Porque tenemos a alguien verdadero que no miente. Y para que quedara claro, dio su vida por nosotros. Gracias. Gracias porque eres real, porque tu palabra no cambia y porque dejaste estas cosas escritas de antemano, para que por la fe y la paciencia, para que por la consolación de las Escrituras, nosotros hoy en día en nuestra situación cotidiana tengamos esperanza. Permítenos ver a través de tu palabra y bloquear todo lo demás. Así como Eliseo oró con compasión, con un sentido paternal inclusive por su siervo, y te pidió que le abrieras los ojos para que viera. Así Dios abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que podamos ver que en el lugar que estamos hay una escalera de ángeles que suben y bajan constantemente, que estás presente alrededor nuestro, que la eternidad es ya nuestra morada. Y hoy tenemos la oportunidad de ser de testimonio para aquellos que a las puertas del horno, que no quisieron escuchar tu palabra, vean el testimonio de lo que ocurre cuando se confía en ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén.